¿Cómo están? Bienvenidos al tema número 3 de la unidad número 3 de la historia del derecho. Es grato tenerte en esta oportunidad nuevamente. Ya hemos pasado la parte de la Edad Media, hemos revisado todo el concepto de derecho que corresponde a esa edad y nos ha quedado muy impresionado un tema, el hecho de que en esa época sea la religión, entre otros factores de naturaleza social, los que generaron todas las guerras y que contribuyó de alguna manera con el nuevo elemento del cristianismo a la reforma de la legislación. El derecho canónico, por poner un ejemplo, es tan importante que se ha mantenido hasta nuestra época. Hoy en día se sabe que el derecho canónico es practicado por la religión oficial y de alguna manera influye en mucho de nuestra legislación. Pero no solamente la Edad Media significó un avance importante en lo que es legislación. La Edad Moderna fue la reapertura, fue el reencuentro de alguna forma, para decirlo, de lo que sería con la persona humana. Escapamos ya de dejar de mirar el cielo para comenzar a mirar los problemas pragmáticos que existe acá. En la Edad Moderna, que empieza justamente con la toma de Constantinopla, nosotros podemos encontrar grandes elementos jurígenos que tenemos nosotros que comprender en esta oportunidad. Bien, vamos entonces a empezar el estudio de la legislación en la Edad Moderna. Para eso he separado para ti una primera separata de una pequeña introducción. Vamos con la primera diapositiva. El derecho en la Edad Moderna. Bueno, para empezar un estudio sobre el derecho en la Edad Moderna tenemos que encontrar el redescubrimiento del hombre en sociedad. Tras el Tratado de Westfalia, la religión dejó de ser invocada como la principal causa de las guerras en Europa, imponiéndose más bien un pragmatismo de las relaciones internacionales. En la obra El Príncipe, escrita por Nicolás Maquiavélico, se considera por primera vez el tema de la práctica de la política en las relaciones internas y en las relaciones internacionales. Para muchos historiadores y juristas de la actualidad, la edición de esta obra de El Príncipe significa el comienzo de la modernidad. La supuesta incapacidad, ya discutida en esa época, de las civilizaciones no occidentales para adecuarse a los conceptos jurídicos que conducen o se identifican con la modernidad, es una de las cuestiones más interesantes de la historia comparada de las civilizaciones. Suele argumentarse que detrás de esa alegada predisposición occidental a la modernidad está la herencia del derecho romano, el derecho consuetudinario germánico o el humanismo cristiano, pero las mismas herencias pueden reclamar el absolutismo del antiguo régimen, la Inquisición y todos los sistemas judiciales comunes en todos los países durante la Edad Moderna, que incluían la tortura y las pruebas diabólicas sin respeto a la presunción de inocencia. En sentido contrario, se ha señalado el atraso causado por el colonialismo europeo en las sociedades de América Latina y del Caribe, también pertenecientes a Occidente, así como el desarrollo de sociedades modernas no occidentales como Japón, China y otros países del este asiático. Cierto o no estos planteamientos, y aunque puedan buscarse muchos otros precedentes, la realidad histórica señala que fue en la revolucionaria Inglaterra del siglo XVII, con las contradictorias concepciones de Thomas Hobbes y John Locke, donde se abre la cuestión de la naturaleza de las relaciones sociales, que a partir de ese momento demostrarán en el mundo europeo su eficacia, no únicamente teórica, sino su implicación con el desarrollo social y el cambio político. Igualmente demuestra su capacidad de extensión y contagio al ser retomada en Francia por Montesquieu y Rousseau, comparada con las originales culturas políticas de las sociedades precolombinas, como por ejemplo la Confederación Iroquesa, sintetizada y realizada por los revolucionarios americanos en la nueva era histórica abierta en el año 1776, que rescataron también estas ideas de independencia y libertad. La naturaleza del hombre y su condición de animal social que se había iniciado en la filosofía griega no había sido ajena al pensamiento medieval, pero su reaparición como punto central del mismo espíritu de la Edad Moderna es plenamente propio de esta época, y su debate intelectual se suscitó en parte por el impacto de la diversidad cultural mostrada por los descubrimientos y su reverso cruel, o sea, el colonialismo y el tráfico de esclavos, dando origen a productos intelectuales como el mito del buen salvaje o las hispánicas polémicas de la guerra a los naturales y de los justos títulos del dominio sobre América. Bien, ven conmigo un momento y te quiero explicar algo. Como tú verás entonces, la Edad Moderna significa para nosotros un despertar, un reencuentro con los temas acerca del hombre. ¿Será que todo depende de lo divino? ¿Será que hasta las leyes dependen de Dios? ¿Será que el futuro de naciones enteras o de un Estado puede estar realmente en manos de Dios? ¿No parece un repetitivo y un repetitivo y un repetitivo del antiguo absolutismo?
¿Verdad que sí? Entonces todos los grandes pensadores comienzan a cuestionarse esto. El primero en hacerlo es Nicolás Maquiavélico, quien reclama una cultura de poder, quien reclama artimañas de poder y de cómo mantener el poder. Él será uno de los pocos que dejen claro que la política será la ciencia de cómo sostener el poder. Hoy en día se reconoce que la política también es la ciencia no solamente del poder, sino de cómo conservarlo. Será pues los demás pensadores como Hobbes o Lux los que nos lleven a meditar y a reflexionar acerca de lo importante que es el ser humano en sociedad. Y Montesquieu Rousseau le dará a la sociedad una preponderancia muy importante en el desarrollo del Estado y obviamente en el desarrollo del poder. Y cuando hablamos de Estado y poder, estamos hablando de organización social. Y cuando hablamos de organización social, estamos hablando de la ley. La ley como norma, entonces, tiene un reencuentro con el elemento persona y tiene un reencuentro con el elemento práctico y pragmático de los derechos del ser humano como tal. Por el hecho de serlo, por el hecho de ser hombre, necesito ser libre. Por el hecho de ser hombre se me tiene que reconocer mi condición de ciudadano y el poder no podrá de ninguna manera ir contra mí, sino que tendrá que respetar, así como yo lo respeto, la ley. Los sistemas que en la Edad Media y en la Edad Antigua eran reconocidos como absolutos, en la Edad Moderna son cuestionados al menos en su extensión. No se habla todavía de una gran revolución, pero sí marca el inicio de los primeros pensadores que hablan acerca de una necesidad de poder encontrar el equilibrio a través de la ley. Tal es así que cuando ocurre la Revolución Francesa ya en la edad contemporánea, es el culminar, es el corolario de una serie de pensamientos, de una serie de descubrimientos que logramos a través de la historia, de que la ley es importante por el hecho de serla en la armonía y en la aplicación en la sociedad. La ley, por ser lo que es, una norma que surge de un sentimiento popular y de una facultad, tiene que ser obedecida por todos, incluso por aquel que la da. No está fuera de la ley aquella autoridad que la da. Entonces, todos estos pensamientos son cuestionados, forman parte de la reflexión de esa edad y nos llegan pues a lo que finalmente sería el corolario de la Revolución Francesa con el inicio de la edad contemporánea. La edad moderna entonces significa, podríamos decirlo, una edad de transición, una edad en la cual todos los paradigmas que eran reconocidos, creídos en la Edad Media, nuevamente se revisan. Y serán estos paradigmas ya resueltos o estos paradigmas cuestionados lo que abrirán la mente de los políticos, de los pensadores, de los filósofos y, cómo no, de los abogados y juristas de aquella época. Es importante entonces ver este tema y vamos entonces a pasar a la segunda diapositiva. Bueno, en esta segunda diapositiva nosotros podemos ver que una pequeña reflexión. En las civilizaciones no occidentales se podía reconocer que había una incapacidad para adecuarse a conceptos jurídicos. Estos conceptos jurídicos tenían que relacionarse con la propiedad, con el poder, con la autoridad. Las sociedades no occidentales aparentemente demoraron un poco en alcanzar estos criterios para poder entender un desarrollo jurígeno. Sin embargo, no solamente en aquellas no occidentales. Podemos mencionar que dentro del mundo occidental hubo naciones que por la imposición y el colonialismo de algunos grandes imperios de aquella época no podían desarrollar. Un ejemplo de estos es América. Cuando nosotros somos descubiertos y ocurre la confrontación de estos dos mundos y el encuentro y la conquista, se nos impone a nosotros una forma jurídica que nosotros hasta ese instante no conocíamos. También se nos impone una autoridad, se nos quiere imponer una religión y se nos quiere imponer planteamientos de occidentes y nosotros entonces, como sumisos, como conquistados, no podemos salir adelante en la creación de una propia identidad ni en la evolución y desarrollo de un sistema jurídico propio. Nosotros adoptamos un sistema jurídico que viene de Occidente, para ser más exacto, de España, que como ya estudiamos en la unidad anterior, en la unidad número 2, es un derecho que desciende de los romanos, de los visigodos, de los germanos y también cierta influencia del sistema anglosajón. Nuestro derecho entonces, aquí en el Perú, en las Américas, en la América toda, en todo caso, comienza a revisar esos conceptos acerca de la persona, acerca de los salvajes, de los indígenas, ¿no? Llamados por ellos salvajes, por supuesto, no siéndolo, y si es o no legal, ¿no? Fíjense hasta qué punto desarrollamos ese pensamiento, y si era o no legal la posesión que estos imperios o estas patrias de ultramar tenían sobre nuestras sociedades. La diapositiva plantea esto, también plantea que durante la Edad Moderna existían todavía rezagos de ciertas costumbres de la Edad Media,
no solamente en los países no occidentales, sino en aquellos también conocidos como países occidentales. Recordemos que en la Edad Media la tortura era parte de un sistema de interrogación. Las pruebas diabólicas, los sistemas divinos, eran de alguna manera también parte de un sistema jurídico que estaba obsoleto. En la diapositiva podemos ver también, en la parte de tu margen derecha e izquierda de la diapositiva, algunas formas de las torturas con las cuales todavía se había sobrevivido un sistema jurídico ya caduco, un sistema jurídico ya inquisidor de persecución del delito y de administración de justicia. La edad moderna, entonces, no se puede quitar de estos rezagos. No lo hace. A pesar de todo el desarrollo del pensamiento, la edad moderna tendrá que esperar muchos años más todavía para poder quitar, ¿no?, de su sistema administrativo estas formas de investigación. Entonces, sea en el cuestionamiento del poder, en el cuestionamiento de la ley, en el cuestionamiento del objeto de la ley, que en este caso sería la persona, también hay un cuestionamiento de las formas de administrar justicia que en definitiva pues pueden formar parte de este concepto. Vamos a la siguiente diapositiva. Será Bartolomé de las Casas y una Europa protestante quien por primera vez mirará hacia la América y planteará nuevos pensamientos y nuevas formas de ver a la persona humana. Será Bartolomé de las Casas con su amplia defensa a través de los indios americanos y también la lucha por el reconocimiento de los derechos que esos indios americanos tenían como parte de una lucha legislativa y de un nuevo pensamiento y de un nuevo descubrir de lo que significa pues legislar. Como tú sabes perfectamente, Bartolomé de las Casas era uno de los grandes defensores de las Indias. Y Bartolomé de las Casas entonces solicita que se acoge el cuerpo legislativo de las leyes de Indias. De alguna forma las leyes de Indias, ¿no?, son leyes que surgen a través que surgen como objetivo para la defensa del indígena. Quiero que refieres algo conmigo. Ven un momento conmigo que quiero explicarte algo. Fíjese, hasta ese momento toda la legislación estaba de alguna manera relacionado con el interés del Estado, con el interés del poder. Lejano estaban los días en que la ley, la norma y la justicia estaba realizado con la persona humana, o en todo caso dirigido hacia la persona humana. Solamente se había puesto como objeto la solución de conflictos y la paz social. Pero ¿cómo podemos hablar de paz social? ¿Cómo podemos hablar de solución de conflictos si la ley, la normatividad está alejada de la persona humana, no satisface sus necesidades y no comprendemos que la ley debe ser igual para todos? Bartolomé de las Casas plantea para su época una visión poco aceptable por la mayoría de aquella época. Es que no podíamos considerar que los indígenas americanos sean iguales a nosotros, que éramos españoles, que éramos ingleses de cuna. Entonces, cuando Bartolomé de las Casas y los protestantes, no católicos, obviamente, dirigen la mirada de los juristas y los legisladores al tema de la persona, entonces se redescubre valores que venían de las épocas helénicas, se descubren valores que estaban desde la época romana y antigua, donde la persona humana era lo más importante. Vamos a ver una siguiente diapositiva que nos va a ayudar a comprender un poco más de este tema. Bueno, ahí tenemos todavía la anterior, ¿no? Bartolomé de las Casas busca de alguna manera, entonces, a través de las leyes de las Indias, el reconocimiento de la persona humana como una parte importante de la legislación. Bueno, en América, por el contrario, el movimiento independiente se organizó desde un inicio íntimamente relacionado con la doctrina de los derechos humanos y la democracia. Fíjate, ven conmigo, fíjate, tenemos acá entonces un tema muy importante. Conforme ha ido evolucionando el pensamiento, cuando Lud, Hobbes, Rousseau y Montesquieu hablaban acerca del contrato social, hablaban acerca de que ninguna autoridad puede quedarse en su trono o en su poder si es que no satisface y cumple el contrato social, es decir, si no satisface las necesidades del pueblo que le dio el poder, entonces estamos hablando de injusticia y no estamos hablando de libertad. En América se ponen las bases de este pensamiento, pero a nuestro estilo. Los americanos y primeros revolucionarios que hablaban sobre el cambio de legislación, el cambio de normatividad, el cambio de poder, el reconocimiento de ciertos derechos para los demás ciudadanos, se basan en dos grandes fundamentos, los derechos humanos y la democracia, es decir, la libertad. La libertad como parte de un reconocimiento de derechos humanos y de un reconocimiento de los pueblos. Y la democracia por el sistema que se va instaurando en nuestros países latinoamericanos. No es solamente la monarquía constitucional como forma de gobierno que se establece en América Latina, sino por el contrario, es la república que en los diferentes colonias españoles se va instaurando. La república
es hermana siamés de la democracia, que es su sistema ideológico. La república, en todo caso, es bajo cuya bandera los estados americanos se liberan, cuya bandera los estados americanos buscan su independencia. Será entonces los derechos humanos y la democracia los dos pilares con que la república sentará las bases de su revolución. Esto obviamente trastornó. España quiso evitar esto a través de las constituciones de Cádiz, donde fueron varios representantes de las colonias americanas para, junto con el rey y los juristas españoles y los representantes de otras colonias, tratar de encontrar una armonía y una solución en una serie de legislaciones para modernizar la España de aquella época, el imperio español de aquella época. Pero era prácticamente ya imposible poder detener la ola de revoluciones que se iban a venir. Todo esto fue fruto de los pensamientos de la Edad Moderna. América, entonces, desde las épocas iniciales de las primeras revoluciones con Tupac Amaru II y todos aquellos líderes o héroes o mártires o próceres que de alguna manera buscaban el reconocimiento de derechos humanos, marca un hito en lo que significaría más adelante una transformación del derecho hispano en un derecho más latinoamericano, en un derecho más inclusivo de todas las partes, de todos los personajes, de todos los pobladores, de todas las colonias españolas. Lamentablemente, la Constitución de Cádiz nunca se llega a obedecer. En materia de comercio internacional, son las ordenanzas de Bilbao las que permanecerán durante toda la época de la independencia, pero sí nos deja reflexionar mucho acerca de cómo el conflicto social, de cómo los temas políticos pueden influir grandemente en los cambios jurígenos de la legislación y de la normatividad que va a regir los pueblos. Vamos a ver entonces la siguiente diapositiva. Acompáñenme en esto. Decíamos pues que las prácticas mercantiles, ¿no?, de la época de la época de la Baja Media todavía se mantuvo pues en época de la Edad Moderna. Podemos decir que se sofisticaron aún más con el nacimiento de las finanzas públicas, es decir, de lo que nosotros conocemos como la banca primitiva. Ya se había hablado pues grandes pensadores acerca de lo que es la modificación de las leyes por estos nuevos fenómenos sociales. El mercantilismo en sí mismo, ¿no?, traía pues la necesidad de crear ciertas legislaciones acerca de comercio. Ya mencioné las ordenanzas de Bilbao como aquella legislación que dominaba pues en todas las colonias españolas y en la patria de ultramar misma el comercio de las especies que ya se venía haciendo desde la Baja Edad Media. Estas nuevas actividades económicas y estos nuevos fenómenos sociales influenciaban pues en la creación de nueva legislación. Vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, la familia y su tratamiento jurídico también experimentan cambios. El divorcio no se convierte en una práctica extendida y tampoco es original de la Edad Moderna, pero la sonora separación de Enrique VIII y Catalina de Aragón dividiría Europa tanto como la reforma misma en temas de religión. Fíjense, ven conmigo, fíjate. Entonces, estamos hablando de instituciones que desde la época romana ya se reconocían. ¿Recuerdas tú cuando estudiamos la unidad anterior acerca del valor de la familia? La Edad Media también quiso rescatar mucho de estas instituciones, dándole un origen y un perfil sagrado. Si Dios estableció, pues el hombre no lo separa. Sin embargo, en la Edad Moderna, al cuestionarse el tema de esos paradigmas, al cuestionarse el tema de muchos paradigmas, como el absolutismo, entonces se van con todo, ¿no? Comenzamos a cuestionarlo todo, pensadores como Tomás Moro y los pensamientos modernos de la época, entonces nos dan una idea de mucha realidad que tiene que ser cambiada y de muchas instituciones que hasta ese instante las consideramos de origen divino, que no porque eran intocables, pero ahora uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no podemos tocarlas? Se duda incluso de la existencia de Dios. Usted sabe que el faraón de Montesquieu fue un hombre que no creía en Dios, proclamó su creencia solamente en la ley y en la razón. La razón como fundamento de la ley. Todo esto hace que se cuestionen instituciones, y entre ellas la institución de la familia y las instituciones de la propiedad, las instituciones del poder absoluto, del absolutismo, lo cual pues nos lleva a muchos actos, a mucho conflicto social, a muchas revoluciones y fenómenos como los que ya he mencionado, tanto de la Revolución Francesa, a finales de la Edad Moderna, como de la lucha independentista de los pueblos de América. Eso por un lado, pero por otro lado, otros conflictos que también nos dejan una secuela de legislación o de nueva visión de la legislación y la normatividad, como el caso de Enrique VIII y Carolina de Aragón. Enrique VIII quería volverse a casar y no sabía cómo divorciarse de su esposa, así que lo que hace es pedir divorcio, ¿no?, una licencia de divorcio al Papa de aquel entonces,
quien basado en el derecho canónico le niega. Bueno, basado en el derecho canónico y también en un interés político de amargarle la vida a don Enrique VIII, que finalmente se separa de la Iglesia Católica Romana, crea su propia Iglesia Anglicana y proclama pues a los 15, 5, a todos los vientos, de que la Iglesia Anglicana fue la que finalmente lo divorcia. Y efectivamente, la Iglesia Anglicana finalmente le permite, le da licencia para divorciarse de Catalina de Aragón y finalmente casarse con la esposa que más tarde pues también mandará a decapitar, ¿no? De aquí podemos aprender algo muy interesante, podemos aprender que echa la ley, echa la trampa, ¿no? Como dicen por aquí. Bueno, no está de más esos comentarios porque nos ayudan a entender la realidad de cada tiempo y de cada situación. Entonces, la edad moderna pues significará para la ley, para la legislación, una edad de transición, una edad de reflexión, una edad de cuestionamiento. También de la derrupción de muchos paradigmas y obviamente también la crisis de muchas instituciones que la ley anteriormente había reconocido como instituciones inamovibles. Tal es así que la edad moderna pues marca el inicio del redescubrimiento, como ya dijimos, de la persona humana como centro de la legislación y de la ley y de la norma. Y bajo esa perspectiva, todas las demás instituciones se moverán, algunas alcanzarán mayor importancia, otras bajarán de nivel de importancia y algunos elementos curígenos serán pues cuestionados totalmente, como el hecho de que el absolutismo o el poder del rey viene de Dios o que Él es Dios mismo. Este elemento entonces nos puede ayudar a nosotros a entender lo que posteriormente será la edad contemporánea, lo que posteriormente, de alguna manera, explicará los fenómenos jurígenos que van a ocurrir ya en una edad más próxima a nosotros, en pleno siglo XIX, siglo XX, y bueno, va a entender también los fenómenos que están ocurriendo en este siglo XXI. Dejamos entonces el mundo, en la edad moderna, en un mundo en expectativa, en un mundo en el cual las legislaciones y las instituciones son cuestionadas, donde el hecho mismo de que una parte del mundo sea dueño de la otra, colonialismo, mercantilismo, ya está cuestionado. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así las cosas? ¿No? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está el derecho? Será la Revolución Francesa y será las revoluciones de América las que finalmente resultarán en este corolario de lucha por la libertad, por la independencia, por el libre determinación de los pueblos, que al final de cuentas se reconoce como un derecho humano, que es lo que dijimos. Se queda pues un mundo expectante, un mundo ya cambiante. ¿Será posible que esto cambie más? ¿Será posible que esta legislación, esta ley pueda transformarse más? Pues sí, claro que lo sí. Lo que sigue ahora es el estudio de la edad contemporánea. Allí podemos entender y comprender el corolario de todas estas reflexiones y todos estos cuestionamientos que la edad moderna, puerta de salida de una edad oscura, de una edad media, ¿no?, tiene para nosotros. Y obviamente será el inicio también de la transformación de la legislación a un ritmo no antes reconocido por las nuevas actividades económicas que la sociedad y los nuevos conflictos sociales que surgen a través de estas nuevas actividades económicas que la sociedad comienza a practicar. Vamos entonces al tema número 4. Quiero agradecerte el acompañarme en el tema número 3 y esperemos entonces que este estudio pueda cada día ser repasado por ti. Vamos entonces al tema número 4, donde vamos a ver la edad contemporánea. Que detrás de esa alegada predisposición occidental a la modernidad está la herencia del derecho romano, el derecho consuetudinario germánico o el humanismo cristiano. Pero las mismas herencias pueden reclamar el absolutismo del antiguo régimen, la Inquisición y todos los sistemas judiciales comunes en todos los países durante la Edad Moderna, que incluían la tortura y las pruebas diabólicas sin respeto a la presunción de inocencia. En sentido contrario, se ha señalado el atraso causado por el colonialismo europeo en las sociedades de América Latina y del Caribe, también pertenecientes a Occidente, así como el desarrollo de sociedades modernas no occidentales como Japón, China y otros países del este asiático. Cierto o no estos planteamientos, y aunque puedan buscarse muchos otros precedentes, la realidad histórica señala que fue en la revolucionaria Inglaterra del siglo XVII, con las contradictorias concepciones de
Hola, bienvenidos al tema número 3 de la unidad número 3 de la historia del derecho. Es grato tenerte en esta oportunidad nuevamente y hemos pasado la parte de la Edad Media, hemos revisado todo el concepto de derecho que corresponde a esa edad y nos ha quedado muy impresionado un tema, el hecho de que en esa época sea la religión, entre otros factores de naturaleza social, los que generaron todas las guerras y que contribuyó de alguna manera con el nuevo elemento del cristianismo a la reforma de la legislación. El derecho canónico, por poner un ejemplo, es tan importante que se ha mantenido hasta nuestra época. Hoy en día se sabe que el derecho canónico es practicado por la religión oficial y de alguna manera influye en mucho de nuestra legislación. Pero no solamente la Edad Media significó un avance importante en lo que es legislación. La Edad Moderna fue la reapertura, fue el reencuentro de alguna forma, para decirlo, de lo que sería con la persona humana. Escapamos ya de dejar de mirar el cielo para comenzar a mirar los problemas pragmáticos que existe acá. En la Edad Moderna, que empieza justamente con la toma de Constantinopla, nosotros podemos encontrar grandes elementos jurígenos que tenemos nosotros que comprender en esta oportunidad. Bien, vamos entonces a empezar el estudio de la legislación en la Edad Moderna. Para eso he separado para ti una primera separata de una pequeña introducción. Vamos con la primera diapositiva. El derecho en la Edad Moderna. Bueno, Thomas Hobbes y John Locke, donde se abre la cuestión de la naturaleza de las relaciones sociales, que a partir de ese momento demostrarán en el mundo europeo su eficacia, no únicamente teórica, sino su implicación con el desarrollo social y el cambio político. Igualmente demuestra su capacidad de extensión y contagio al ser retomada en Francia por Montesquieu y Rousseau, comparada con las originales culturas políticas de las sociedades precolombinas, como por ejemplo la Confederación Iroquesa, sintetizada y realizada por los revolucionarios americanos en la nueva era histórica abierta en el año 1776, que rescataron también estas ideas de independencia y libertad. La naturaleza del hombre y su condición de animal social que se había iniciado en la filosofía griega no había sido ajena al pensamiento medieval, pero su reaparición como punto central del mismo espíritu de la Edad Moderna es plenamente propio de esta época, y su debate intelectual se suscitó en parte. Para empezar un estudio sobre el derecho en la Edad Moderna tenemos que encontrar el redescubrimiento del hombre en sociedad. Tras el Tratado de Westfalia, la religión dejó de ser invocada como la principal causa de las guerras en Europa, imponiéndose más bien un pragmatismo de las relaciones internacionales. En la obra El Príncipe, escrita por Nicolás Maquiavélico, se considera por primera vez el tema de la práctica de la política en las relaciones internas y en las relaciones internacionales. Para muchos historiadores y juristas de la actualidad, la edición de esta obra de El Príncipe significa el comienzo de la modernidad. La supuesta incapacidad, ya discutida en esa época, de las civilizaciones no occidentales para adecuarse a los conceptos jurídicos que conducen o se identifican con la modernidad, es una de las cuestiones más interesantes de la historia comparada de las civilizaciones. Suele argumentar